Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente ejercicio. Nos pide obtener la resistencia total del circuito, es decir, la resistencia equivalente, es decir, una resistencia que reemplace a todas estas resistencias, es decir, la suma de todas estas resistencias, que es la resistencia total. Y además de eso, la corriente total del circuito. Pero no podemos sumar todas estas resistencias así directamente. Sería incorrecto sumar 2.4 más 2, más 2, más 6, más 3, más 2. No, porque es un circuito mixto. Si todas estuvieran en serie, sí pudiéramos sumarlas directamente, pero como están en paralelo, combinadas con en serie, no podemos hacerlo de esa manera. Las resistencias en serie se suman directamente. Por ejemplo, estas dos están en serie. Se pueden sumar directamente, 2 más 2 es 4. Pero las que están en paralelo, como por ejemplo, esta está en paralelo con esta, no se pueden sumar directamente. 3 más 6 es incorrecto, tendríamos que hacerlo de otra manera. Primero vamos a visualizar la trayectoria de la corriente. Sabemos que se toma el sentido convencional de la corriente, como si esta corriente saliera por el polo positivo. Entonces, pongo aquí esta flecha que indica que por aquí sale una corriente total de circuito. Discúlpenme por los ruidos, es que por lo regular hay ruido durante el día y es algo que no puedo controlar mucho, y más los fines de semana, que hay música, que suele haber más gente pues en las casas vecinas. Bueno, entonces, como les digo, sale la corriente por el polo positivo. Y aquí, bueno, voy a ponerle nombre a los nodos. Este es un nodo, es un punto donde se encuentran dos o más elementos, lo voy a llamar A este nodo lo voy a llamar B, a este lo voy a llamar C y a este lo voy a llamar D. Bueno, no cabe D aquí. ¿Sí? Entonces, sale la corriente por el polo positivo y en este nodo A la corriente va a tomar dos caminos. Hacia acá, la voy a llamar I1 la corriente y hacia acá. Voy a pintarlo I1 y hacia acá la voy a llamar I2. O sea que la corriente total del circuito en el nodo A se reparte en dos corrientes, que es I1 más I2. Quiere decir que I1 más I2 es igual a la corriente total del circuito, ¿sí? Luego la corriente I2 sigue circulando, el flujo de electrones pasa por la resistencia de 2 ohms. Y esa misma corriente I2 a su vez pasa por la resistencia de 2 ohms porque sigue circulando la corriente I2, sigue circulando, pasa por esta de 2 ohms. Y en este nodo C, la corriente I2 se va a repartir en dos corrientes, ¿sí? Se va a repartir en dos corrientes, se va a repartir hacia acá y hacia acá. Ay, no puedo hacer bien la flecha, no. Pero, o sea, se va para acá y otra corriente hacia acá, ¿sí? Es decir, la corriente I2 en el nodo C se reparte para una corriente que va a pasar por la resistencia de 3 ohms y otra corriente que va a pasar por esta resistencia de 6 ohms. Sí, esas corrientes la podemos llamar como I3 e I4. Bueno, esas corrientes I3 e I4 en este nodo D, recuerda que este es el nodo D, este punto. Esas corrientes se van a encontrar ahí nuevamente, se van a encontrar y por esta resistencia de 3 ohms van a pasar la suma de esas dos corrientes I3 más I4, ¿sí? Luego en este nodo B, esas corrientes, hay que recordar que la suma de I3 más I4 es la corriente I2, esta corriente que pasa por aquí, y que en este nodo se repartió en I3 en I4, ¿sí? Bueno, en este nodo va a encontrarse la corriente I2, que es la misma que I3 más I4, ¿sí? Pero a su vez va a encontrarse la corriente I1, o sea que en el nodo B van a entrar la corriente I1 y la corriente I2. Y esa corriente I1 más la corriente I2 es la corriente total del circuito, o sea que por aquí va a salir la corriente total del circuito que va a pasar por esta resistencia de 2 ohms, la corriente total del circuito, y va a retornar al negativo. Esa es la visualización de la trayectoria de la corriente. Ahora vamos a resolver esto, vámonos de derecha a izquierda, y vemos nosotros aquí que tenemos estas dos resistencias en serie. Como están en serie las podemos sumar directamente, 2 más 2 es igual a 4. Y aquí podemos ver que he sumado esas dos resistencias, en vez de poner estas dos he puesto una de 4 que reemplaza estas dos, ¿sí? Entonces, la corriente, hay que recordar que por estas dos resistencias circuló una corriente I2. Circuló la misma corriente porque están en serie. Es decir, la corriente I2 va a circular así por la resistencia
de 4 ohms, ¿sí? Pero esa corriente I2 en este nodo C se reparte en dos caminos, como les digo, hacia acá y hacia acá, ¿sí? Se reparten dos caminos, por esta resistencia de 3 ohms y por esta de 6 ohms. Quiere decir pues que estas dos están en paralelo porque pues la corriente se reparte entre estos dos elementos y la corriente en paralelo se reparte. La corriente en serie pues es la corriente que circula por la misma corriente que circula por los elementos. Entonces, esas dos las vamos a sumar para poner una sola resistencia equivalente que reemplace a esas dos, pero necesitamos obtener la resistencia equivalente. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a eso resistencia equivalente 1. O la podemos llamar como, bueno, así la voy a llamar. Resistencia equivalente 1 va a ser la resistencia que va a reemplazar estas dos. Pero como están en paralelo, o sea, podemos hacerlo de dos maneras. Cuando son dos resistencias, pues lo hacemos haciendo esto. Multiplicando el valor de las resistencias entre la suma. 3 por 6 es 18. 3 más 9 es... 6. 3 más 6 es 9. Y 18 entre 9 pues es 2. O sea que la resistencia equivalente de esta en paralelo con esta es una de 2 ohms. Pero también podemos hacerlo de otra manera. Y lo hacemos de este modo. Resistencia equivalente 1 es igual a... Obtenemos el inverso. El inverso de 3 es 1/3 y el inverso de 6 es 1/6. Hacemos esto. Vamos a obtener el mínimo común múltiplo, es decir, un número que divida exactamente a este 3 y a este 6. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, el 3 divide al 3. 3 entre 3 es 1, pero 3 entre 6 no es un valor exacto. 3 entre 6 es 0.5. Tenemos que buscar un número exacto que divida al 3 y al 6. Luego, el 4, pues el 4 no es, ¿cómo se dice la palabra? Dividir 4 entre 3 no es un número exacto ni entre 6, ni el 5 tampoco. El 6, sí. El 6 divide al 3, es 2, ¿sí? Divide al 6, 6 entre 6 es 1, entonces es el 6. El 6 es el mínimo común múltiplo del 3 y el 6. Entonces el mínimo común múltiplo es el 6. Después de esto vamos a hacer que ese 6 multiplique cada una de las fracciones. Queda de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí. Ese 6 va a multiplicar a 1/3 y también pues va a multiplicar a 1/6, ¿sí? Ahora, vemos lo siguiente. Aquí tenemos este 6. Esto es álgebra básica. 6 entre 3 es 2. Es 2, ¿sí? 6 entre 3 es 2 y multiplicamos por el numerador. El numerador es la parte de arriba de la fracción. O sea, 6 entre 3 es 2, por 1 es 2. Ponemos aquí 2, ¿sí? Luego, más 6 entre 6 es 1, por 1 es 1, ¿sí? Más 1. Y ponemos el mínimo común múltiplo que era 6. No sé si se distingue a ver en la cámara, creo que no. Creo que se ve como una sombra. Entonces es 2 más 1 entre 6, que es el mínimo común múltiplo. 2 más 1 es igual a 3 entre 6. Volteamos y queda 6 entre 3. Y 6 entre 3 es igual a 2 ohms. En este caso pues estamos hablando de ohms, ¿sí? Entonces estas dos resistencias equivalen a una resistencia de 2 ohms. Entonces la vamos a poner. Y vemos ahora que han quedado estas tres en serie. La de 4, la de 2 y la de 3. Si sumamos esas tres resistencias como están en serie, es la misma corriente que circula por acá, la corriente I2 es la misma que circula por esta de 2 y es la misma que circula por esta de 3. Pues sumamos esas tres resistencias, 4 más 2 más 3 igual a 9 y la reemplazamos por una de 9 ohms. Queda de la siguiente manera. Y aquí podemos ver, he reemplazado esas tres por una de 9 ohms. Entonces, lo siguiente que hago es, pues, ahora, bueno, esta es una de 6 ohms, no la había puesto aquí, 6 ohms, quedó en paralelo con esta de 9 ohms, están en paralelo. Entonces la sumamos, podemos hacerlo de la misma manera que lo hicimos ahorita, pues lo voy a hacer de esa manera para que vaya quedando más claro de esa manera, debido a que cuando hay muchas resistencias no podemos utilizar la fórmula de multiplicar cada resistencia entre la suma de cada resistencia. Entonces,
obtenemos, hacemos lo siguiente, voy a llamar a esto resistencia equivalente 2, y es poner el inverso, o sea, es 1, 3, 6, un sexto más un noveno. Obtenemos el mínimo común múltiplo de esas dos, ¿sí? Vámonos con si ustedes se ponen a poner los números, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5 son mínimo común múltiplo hasta ahora. Porque si divides esos números entre 6 y entre 9, no te va a dar un número exacto, te va a dar con decimales. Ahora, el 6 sí divide al 6. 6 entre 6 es 1, pero no divide al 9, ¿sí? No te da un número exacto. Luego el 7 ni el 8, pues al dividir 7 entre 6 o 7 entre 9 no te da un número exacto. El 9 sí, si tú divides, el 9 sí divide al 9. 9 entre 9 es 1, pero al 6 no es un número exacto. Entonces me voy a ir con un número más adelante, es el 18. Porque el 18 divide al 9, eso es 2, y divide al 6, eso es 3. Entonces el mínimo común múltiplo del 6 al 9 es el 18. ¿Sí? Es el 18. Ahora, ese 18 lo vamos a multiplicar por cada uno de esos valores. Entonces queda de la siguiente manera. Queda 18 que multiplica a un sexto más 18 que multiplica a un noveno. ¿Sí? Ahora ese 18 va a dividir entre 6. Eso es igual a 3. Y también va a dividir ese 18 a este 9. Bueno, 18 entre 3 es 6, por 1 pues es 3. Luego ese 18 divide este 9 es 2, por 1 es 2. Y ponemos el mínimo común múltiplo que es 18. Y esto, 3 más 2 es 5. 5 entre 18. Lo volteamos, queda 18 entre 5. Eso es igual a 3.6. Entonces estas dos resistencias las vamos a reemplazar por una de 3.6 ohms. Ahora he reemplazado esas resistencias por una de 3.6 ohms. Y estas tres quedan en serie porque si te fijas, la corriente total que sale por aquí es la misma que circula por 2.4 ohms, la misma que circula por 3.6 ohms y la misma que circula por 2 ohms. Si sumamos esas tres resistencias, 2.4 más 3.6 pues es 6. Y 6 más 2 es 8. O sea que la suma de esas tres es una resistencia de 8 ohms. Aquí me faltó poner el voltaje, que son 16 voltios, ¿sí? Más o menos. Entonces, si quieres obtener la corriente, pues divide 16 voltios entre 8 porque es la ley de Ohm. Entonces, utilizamos la ley de Ohm, que es igual a voltaje entre resistencia, es igual a 16 voltios entre 8 ohms, es igual a 2 amperios. O sea que la corriente total del circuito es igual a 2 amperios.